Muy buenos días a cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos para estudiar la palabra de Dios este hermoso día de sábado. Quisiera saludar a nuestros hermanos de la iglesia de Shalom, a nuestros hermanos de la iglesia de Salem. Que Dios los bendiga, y también a cada uno de ustedes que tiene el deseo de estudiar las Sagradas Escrituras bajo la iluminación del Espíritu Santo. Antes de poder iniciar el estudio de la Sagrada Escritura, quisiera elevar una plegaria al Señor para que Él nos ilumine, para que Él nos ayude a entender cuál es el mensaje que tiene para nosotros esta mañana hermosa de sábado. Vamos a orar. Querido Padre, estamos agradecidos a ti por tus bendiciones, agradecidos a ti por esta semana que nos has concedido, agradecidos a ti, Señor, porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra y de tener el alimento que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra vida y para vivir con esperanza y alegría. Te pedimos una bendición especial por todas las personas que tienen necesidades, aquellas que se encuentran en medio del dolor o el sufrimiento. Que tu bendición los alcance y que tu amor los sostenga. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos, la vida es el regalo más maravilloso que hemos recibido de Dios. Sin embargo, depende de nosotros que hagamos de ella un tesoro invalorable o la convirtamos en un infierno insoportable. Adán y Eva recibieron este don precioso de la vida. Recibieron el mejor lugar donde vivir. Recibieron el mejor trabajo que realizar. Recibieron la mejor compañía. Los mejores amigos, que eran los animales, los ángeles, el mejor padre, que era Dios. Todas las condiciones eran óptimas para vivir felices eternamente. Sin embargo, a pesar de que esas condiciones eran óptimas, Eva desobedeció al acercarse al árbol que Dios había prohibido. Desobedeció al separarse de Adán, porque Dios les dijo que debían estar juntos, al guardar a Adán un secreto prohibido. Lo tenía todo: un padre maravilloso, un esposo ideal, tenía un lugar seguro para vivir, tenía abundancia, autorrealización, pero su desobediencia la llevó a perder todo lo que tenía, e incluso a llevar a su esposo la noticia de que había sido engañada, y compartió con su esposo este engaño, y él lo aceptó conscientemente. Decidió compartir el mismo futuro, el mismo destino con su esposa. Perdieron todo por nada. Creyeron en una mentira y perdieron la vida. Existen personas que están siendo protagonistas de su propia desgracia. Lo peor de todo es que no se dan cuenta de los errores que están cometiendo. Engañan y viven engañados por sus propios errores. Culpan a otras personas por sus desgracias, sin querer reconocer que ellos mismos son los destructores de sus propias vidas. La ceguera los está llevando directamente a su propia perdición. En medio de sus malas decisiones, culpan a Dios de sus calamidades, mientras continúan hundiéndose en las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Finalmente llegan a la conclusión que la vida no vale la pena, y concluyen que la vida es mala, que no vale la pena vivirla. ¿Creen ustedes que esta es una conclusión acertada? ¿Creen ustedes que así es la vida y que existe un destino
que nosotros no podemos cambiarlo o no podemos librarnos de él? Por supuesto que no. ¿Puede un ser humano que ha tocado fondo, que está al borde de la muerte, revertir la situación en la cual se encuentra? ¿Puede un ser humano pasar de la muerte a la vida? ¿Puede cambiar el destino, entre comillas? Por supuesto, el mensaje de hoy nos muestra la realidad en que vivimos y qué debemos hacer para pasar de muerte a vida. No podemos desconocer que desde que el pecado entró en el mundo, el enemigo ha tratado de destruir a los seres humanos, engañándolos de la misma manera como lo hizo con nuestros primeros padres. Hoy sigue haciendo exactamente lo mismo con los seres humanos. Está buscando la debilidad de cada uno de nosotros para llevarnos a la ruina y finalmente a la muerte. El apóstol Pablo grafica el trabajo del enemigo en nuestra contra de una manera muy objetiva. Y dice en 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el versículo 9 también lo vamos a leer y dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Creo que el apóstol Pablo nos habla acerca de la realidad en la que nos encontramos en este mundo y nos invita a que desarrollemos la capacidad del autocontrol o del dominio propio y que nos mantengamos completamente despiertos, que nos mantengamos completamente a la expectativa y listos para defendernos, porque tenemos un enemigo real, que cual león hambriento está buscando a alguna persona desprevenida para poder capturarla y para poder separarla de Dios. Y nos dice que deberíamos resistirlo y deberíamos mantenernos firmes en la fe. Además, añade que todos los hermanos en el mundo también tienen que soportar este tipo de dolores y sufrimientos que el enemigo está infligiendo sobre nosotros. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, el enemigo trabajó fuertemente en su contra. Desde su nacimiento, al tener que huir hacia Egipto, en el desierto de las tentaciones, cuando después de ayunar 40 días y 40 noches, fue sumamente insistente con él. A lo largo de su ministerio, cuando fue atacado continuamente por los fariseos, los saduceos y la gente de aquellos días, y sobre todo, cuando después de haber tenido un grupo de amigos muy cercanos, en el momento que más los necesitaba, lo traicionaron y lo dejaron solo, abandonado como ser humano. La vida de Jesús fue una batalla constante contra las fuerzas malignas. Y estas batallas involucraron sin duda alguna también a sus discípulos. El plan de Dios ha sido siempre que nosotros, sus hijos, estemos seguros, que nunca nos encontremos en el desamparo. Por eso ha hecho provisión en el caso de que sus hijos, Adán y Eva, cayeran en el pecado. El plan de salvación lo estableció Dios desde el mismo principio. La divinidad quiso tener un plan en la eventualidad de que se levantara la desobediencia de parte de los hijos de Dios. En Apocalipsis 13:8 dice con claridad: aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida
el libro del Cordero que fue inmolado desde la misma creación del mundo. De manera que nuestro Padre no solamente nos creó, sino que le estableció un plan de rescate en un eventual fracaso de los hijos de Dios. Jesús les prometió a ellos y a nosotros que el Consolador vendría, y esto fue parte del plan que Dios tenía para cada uno de sus hijos que habíamos caído en el pecado. Y dice en San Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, les enviaré a ustedes al Consolador. La presencia del enemigo es una amenaza permanente para la tranquilidad, la seguridad y la vida de los hijos de Dios, porque Él es el padre de la mentira y Él es un asesino. Por esa razón el Señor prometió que cuando Él se fuese, Él enviaría al Consolador para poder conducir a sus hijos y hacer un contraste muy claro entre el error y la verdad. Y en San Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará con ustedes. El Señor prometió que el Espíritu de verdad nos llevaría a conocer la profundidad de la verdad de Dios, a fin de que pueda contrastarse con la mentira del enemigo. Jesús prometió que nos guiaría a toda verdad, porque estaríamos siempre confrontados con el príncipe de la mentira. Nuestro Salvador nos ha prometido protegernos de caer en el error y darnos a conocer su verdad. Y por eso en San Juan 16:13 dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, les anunciará las cosas por venir. Es decir, la verdad no solamente incluye la palabra de Dios, la verdad también incluye una preparación adicional para que el Espíritu esté anunciándonos las cosas que han de venir en el futuro. Eso quiere decir que el Señor tiene una provisión especial para todos aquellos que somos sus hijos y estamos completamente unidos a Él. El apóstol Pablo vivió una guerra declarada contra el enemigo y salió victorioso. Y alguno me puede decir en este momento: ¿cómo es eso que salió victorioso? Porque él murió en manos del poder del Imperio Romano. Él acabó su vida en medio del dolor y de la muerte. Y cuando Pablo describe su situación, él dice que fue náufrago muchas veces, que fue apedreado, que fue dejado casi muerto, que estuvo en la prisión, que pasó hambre, que pasó frío. Es decir, tuvo una vida llena de situaciones completamente indeseadas por los seres humanos. ¿Cómo podemos decir que él fue un triunfador? El apóstol Pablo, describiendo parte de una de sus experiencias, y creo que vale la pena que la revisemos, en Hechos capítulo 16, versículo 23 y 25, dice la Escritura: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro. Les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Increíblemente, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura, habiendo sido azotados previamente, con los pies
aprisionados en cepos con cadenas, y sin embargo la paz de Cristo estaba en sus corazones. Sin embargo, ellos cantaban con alegría y mostraban el gozo de la paz que salía de esos corazones entregados al Señor como resultado de la obediencia a Dios. Tenemos que preguntarnos entonces, el dolor, el sufrimiento que los hijos de Dios sufren y que padecen en momentos del cumplimiento de la misión, en realidad no son un dolor para ellos. El Espíritu Santo se encarga de que todas aquellas cosas para los hijos de Dios sean completamente victorias. De manera que esto nos enseña cómo la alabanza y la oración fueron también armas poderosas de estos siervos de Dios para poder impactar la vida de muchos otros hombres que se encontraban en esa prisión. A pesar de que estos hombres estaban físicamente encarcelados, Dios llevó a Pablo y a Silas a ese lugar para darles verdadera libertad y salvación a esas almas. El sufrimiento de Pablo en realidad no fue un sufrimiento. Él no sintió el dolor de la manera como lo siente cualquier otro ciudadano común y corriente. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para un hijo de Dios que cumple la misión, la vida física es un paso transitorio por el mundo. Dios administra la vida del hijo de Dios, lo hace poderoso para vencer el miedo, para vencer el dolor y para vencer la muerte. Dios me dio el privilegio de vivir bajo ese poder especial del Espíritu y de la protección de los ángeles. Y quisiera compartir una experiencia brevemente con ustedes. Cuando estuve llegando como nuevo pastor a un distrito misionero en el sur del Perú, me tocó llegar un miércoles a una ciudad que se llama Pisco, que es un puerto. Y cuando llegué esa tarde, no tan tarde, temprano como al mediodía, le dije a la directora misionera que me estaba esperando, con la cual ya habíamos coordinado: hermana, le digo, ¿por qué no me acompaña a visitar a los hermanos menos visitados de la iglesia? Y ella me pregunta y me dice: pastor, ¿quiere visitar a los hermanos menos visitados, a todos? Y yo le digo: bueno, a todos los que nos alcance, pero por favor, comience por los menos visitados, porque los más visitados por los pastores anteriores, ellos ya conocen la rutina de las actividades de la iglesia, y posiblemente los menos visitados son los que menos vienen. Así que ella me dijo: está bien. Yo llevaba mi auto, así que subió al auto y nos fuimos a visitar. Y comenzamos la visita. Y entramos a un vecindario que parecía que no era muy bueno. Sin embargo, yo no reparé en que podía ser peligroso. Llegamos a un lugar, a una tienda, donde estaba un hermano que era el dueño de esa tienda. Bajé con la hermana. Entonces me dirigí hacia la tienda y el que estaba vendiendo era el dueño. Y cuando yo volteo no la veo a la hermana, había desaparecido. Bueno, dije yo, estará esperando afuera. Así que entré y saludé al hermano y le dije: buenas tardes, soy el pastor Morales, el nuevo pastor de la iglesia, y he venido para invitarlo esta noche, a ir a la reunión de la iglesia. Y él me miraba fijamente. No contestó una sola palabra, no abrió su boca. Y yo pensé: tal vez es sordo y no me entendió. Así que le dije, me despedí al verlo tan desconcertado y completamente así, sin atención. Le dije: hermano, lo espero en la iglesia esta tarde. Quiero tener el gusto de que usted esté con nosotros en la reunión que tendremos.
salí de aquella tienda y cuando me puse frente a la puerta de mi carro, había dos hombres esperándome en la puerta de mi carro. Uno se puso delante mío y otro se puso detrás mío. Cuando yo miré, vi que esos hombres tenían armas. Y tenían una arma muy larga, un arma muy peligrosa. Y en ese momento yo no sentí ningún temor, no sentí ningún miedo. Y le dije al que se encontraba frente a mí, le dije, mira, yo soy el nuevo pastor de la iglesia adventista. Dios me ha mandado aquí para dar el mensaje de salvación a todas las personas. Y Jesucristo te ama a ti también. Y Él desea salvarte. Él desea que tú vivas una vida mejor, una vida feliz. Le puse la mano en el hombro y le dije, Jesús te espera. Y yo también soy de la iglesia adventista. Yo con la otra mano abrí la puerta. Abrí la puerta del carro, entré al carro, cerré la puerta y me fui. Cuando miré por el espejo retrovisor del carro, yo vi a esos dos hombres parados, estáticos, sin movimiento alguno, hasta que yo me perdí. Como eso había ocurrido, pues yo salí de esa zona y me fui a la iglesia porque la hermana había desaparecido. Ya no tenía más una persona que me dirigiera para visitar. Así que me fui a la iglesia, llegué, abrí la puerta, esperé a los hermanos. Y cuando llegó la hermana asustada a la iglesia, me dice, pastor, ¿está vivo? Yo le digo, sí, estoy completamente vivo, tú me estás viendo. Dice, esos delincuentes el día de ayer mataron al hijo del millonario de este pueblo por robarle. Y me dijo, esos son los famosos que se escaparon de la cárcel y que están siendo buscados. Quiero decirles, hermanos, que en ese momento yo no sentía absolutamente ningún temor. No sentía absolutamente ninguna cosa que me inquietara. Y entonces yo llegué a pensar, estoy seguro que cuando seamos expuestos a situaciones como estas, el Espíritu de Dios nos transformará de tal manera que el temor, el dolor y todo lo malo que puede existir no lo sentiremos. En Juan 16:33, el Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los que vivimos en Cristo recibimos el poder del Espíritu para vencer el dolor, para vencer el temor, para salir triunfantes de la muerte, como fue el caso de Esteban y el caso de Pablo. Sin embargo, cuando perdemos el poder del Espíritu, las cosas cambian completamente. Cuando permitimos que nuestro yo gobierne nuestras vidas y nos creemos suficientes para enfrentar esas luchas espirituales, entonces seremos engañados por el enemigo. El poder humano equivale a debilidad y derrota. El poder divino unido con la voluntad humana se convierte en omnipotente. Morir al yo nunca se describe en las Escrituras como algo opcional en la vida cristiana. Es la realidad del nuevo nacimiento. Nadie puede venir a Jesucristo a menos que esté dispuesto a dejar la vida antigua, a prescindir del yo y crucificarlo con Jesucristo, empezando una obediencia a Él. Jesús describe a sus seguidores como personas fieles y leales, pero no como creyentes tibios, intentando seguir a Dios parcialmente e intentando vivir con el mundo parcialmente. Este tipo de creyentes son los creyentes tibios que nos menciona en el libro del Apocalipsis al hablar de la iglesia de la Odisea. Morir al yo no es una opción para los cristianos, es una elección que si no lo hacemos no llegaremos a la vida eterna. Si el yo continúa, vamos a contristar al Espíritu Santo.
Un creyente no puede vivir una vida de suficiencia propia y de orgullo si pretende aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. El orgullo es el pecado más terrible que puede existir en la vida de un creyente. El tratar de gobernarnos a nosotros mismos nos coloca en el terreno del enemigo. Al confiar en nuestras propias fuerzas, rechazamos la presencia del Espíritu Santo y la eficacia de su trabajo en nuestro favor, de manera que lo contristamos. El apóstol Pablo nos advierte algo muy peligroso y dice la Escritura: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, abandonen los gritos, abandonen las calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué significa agraviar al Espíritu Santo? ¿Qué significa rechazar al Espíritu Santo? Los judíos fueron rechazados por haber despreciado al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7, versículo 51, dice la Escritura, refiriéndose a los judíos: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales a sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Esta misma actitud es la que destruirá a aquellos que no sigan al Espíritu de Dios. El no agraviar al Espíritu de Dios está relacionado con la labor que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. El rechazar la voz del Espíritu Santo es un pecado de rebelión, al no escuchar de manera consciente e intencional lo que el Espíritu Santo nos está dando a conocer a través de nuestra conciencia. En esta lista encontramos nosotros que dice: elimínese toda amargura. Esto indica la dureza del corazón que alberga resentimiento por lo ocurrido en el pasado, que se viste de rencor, que alberga odio dentro de él. La amargura debe ser erradicada por completo en la vida de los creyentes. Se debe eliminar todos estos aspectos de la lista que se mencionan aquí, como la ira y también la malicia, por supuesto, que habla en esta lista. Pero lo interesante de este versículo es que usa la palabra toda, pasa en griego, que quiere decir toda, sin dejar una. También recomienda el apóstol San Pablo dejar los celos amargos, los que llevan al descontrol de los seres humanos y despiertan la ira y la venganza. Aquí encontramos una secuencia complementaria de lo que el enemigo produce en la vida del creyente cuando el Espíritu Santo se aleja de la vida de los creyentes. Hay una progresión en esta ira mencionada. Primero dice la amargura. La amargura no es otra cosa que una erupción inicial de algo que está hirviendo dentro de nosotros y que va destruyéndonos física, mental, emocional, social y espiritualmente. Es decir, nos destruye completamente. El hábito de mirar las cosas con descontento o con amargura es un hábito que debe ser desechado. Y dice aquí el enojo, que quiere decir la supuración constante. Es como una herida que está infectada. Eso es el enojo. La ira es una expresión externa que se manifiesta a través de los gritos y el daño. Miren, aquí el daño o la malicia es algo que tampoco debemos nosotros tener, que es el pecado, que es el mal. Debemos tomar la determinación de aceptar al Señor Jesucristo, rechazar el orgullo, el airarse, el perder el control, el gritar, el insultar, el planificar maldades. Estas manifestaciones malignas espirituales no son otra cosa que la manifestación del poder del enemigo en nosotros. Pero el Señor nos ha prometido que Él nos puede librar de todas estas cosas.
Debemos rechazar conscientemente estas conductas. Debemos rechazar estos hábitos malos y aceptar el poder del Espíritu Santo y el gobierno de Jesucristo en nuestra vida. Vivir plenamente con Dios nos convierte en bondadosos y compasivos. En Efesios 4:32 dice el apóstol Pablo: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Jesucristo. Simpatizar con las necesidades de los demás es también la esencia de la compasión, que junto con la misericordia y la bondad se presentan con frecuencia como una virtud ejemplar producida por el Espíritu de Dios. Lo que Dios ha hecho en Cristo por los creyentes, que ha sido el tema de la mitad de esta carta a los Efesios, ahora proporciona tanto la norma como el fundamento del comportamiento de los creyentes. Solo el Espíritu podrá darnos la victoria sobre el pecado. Podrá darnos el poder para vencer al enemigo. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice la Escritura: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. La presencia y la promesa del Espíritu nos ha de convertir en triunfadores. La promesa hecha al pueblo de Israel es también para nosotros. Llegaremos a ser bondadosos, compasivos. Tendremos necesidad de perdonar porque el Espíritu de Dios gobernará nuestra vida. Dice la Escritura: Él nos salvó por nuestras propias obras de justicia. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Mis hermanos, somos salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia gratuita. Él nos lavó a través del bautismo, dice allí, nos transformó, nos renovó a través de su Espíritu. Si nos entregamos completamente a Jesús, pasaremos de muerte a vida. La vida no significa nada si no estamos con Cristo. La muerte es una amenaza real si no está el Espíritu Santo en control de nuestra vida. Solo podremos resucitar y vivir abundantemente si caminamos con Jesucristo y el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida. El pasar de muerte a vida es un milagro del Espíritu Santo. Volvemos a leer este versículo que leímos anteriormente y que dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El resultado de tener el Espíritu Santo para que controle nuestra vida será que nosotros responderemos a las agresiones, responderemos a los ataques del enemigo con bondad, con compasión, porque el enemigo usa a otros instrumentos humanos para provocarnos a ira. Y estaremos dispuestos a perdonarnos mutuamente, de la misma manera como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, perdonándonos y dando su vida por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, si hoy te sientes debilitado espiritualmente, o te sientes golpeado por la vida, o te sientes defraudado, hoy es el momento para responder al llamado del Señor. Si hoy te das cuenta que no estás dándole al Señor el primer lugar en tu vida, te das cuenta que el Espíritu Santo no está guiando tu vida, deberías aceptar que el Señor gobierne tu vida. El Señor ha dejado su Santo Espíritu para que Él pueda darnos vida y salvación. Y el único que nos puede ayudar a vencer es Jesucristo, a través del Consolador. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo,
y que puedas entregar tu vida a Jesús. Voy a hacer una plegaria y tú también allí donde estás, ponte de rodillas y entrega tu vida a Jesús. Querido Padre, gracias te damos por tu gracia, por tus bendiciones, por el poder que tú nos has ofrecido para vencer al maligno. Queremos entregar nuestras vidas a ti hoy. Pon tu mano de bendición por todos aquellos que están escuchando este mensaje de tu palabra y que desean colocar sus vidas en tus manos. Señor, dejamos todo en tus manos para que tú nos des vida y nos llames de la muerte para darnos la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.